Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. El Rey poderoso, Él es santo y glorioso, es nuestro Dios. Queremos tu gloria fluyendo. Cantaremos que venció a la muerte, vive para siempre. Jesús, mi Señor, amor perfecto y puro, nos mostraste en la cruz. Hoy mi voz levantaré, los muros veré caer. Hola, ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga. Qué gusto que te hayas conectado en esta hora para escuchar la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y si me acompañas en esta oración, por favor. Mi Dios hermoso, te damos tantas gracias por este tiempo, por este momento. Bendito Dios, que tu presencia se derrame en esta hora, Padre Santo, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Abre nuestros oídos espirituales y ven a sembrar con amor esta palabra que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, si me acompañas, por favor, y abres tu Biblia en Apocalipsis 22:12, dice así: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Desde que tengo uso de razón, de memoria, recuerdo que mi mamá siempre ha tenido plantitas de flores y pues no solamente de florecitas, sino también le gustaba sembrar sus semillitas. Teníamos un pequeño jardín en la casa y pues antes cuando llegaron aquí las familias pues eran terrenos casi baldíos y pues las personas empezaban a hacer sus casitas así de tejita o de lámina y tenían mucho terreno. Y cuando empezaron a construir mi casa, igual había mucho espacio para sembrar cosas y mi mamá tenía como un pequeño jardín o huertecito ahí y ella sembraba cositas, sembraba frutas, sembraba flores, siempre le gustaba a mamá sembrar muchas cosas. Y en ese pequeño jardín recuerdo que teníamos unas matitas de capulines, teníamos un higo, aguacate, durazno, también sembraba mamá calabacita o semillitas de maíz y tenía esos maicitos y era así como algo hermoso. Yo recuerdo que me gustaba mucho jugar en ese jardín porque para mí se me hacía como una selva. Yo era una niña, pues obviamente la imaginación te da para muchas cosas y para mí era una selva donde habían muchas ramas, muchos huertos, mucho árbol, mucho de todo y me llamaba mucho la atención cuando venía saliendo una florecita y ver sus colores o cómo era la flor. También me gustaba ver cuando venía saliendo el fruto de algún arbolito, no sé, por decir del higo, ¿no? Ver cómo salían primero unas pequeñas así como bolitas verdes y se iban haciendo grandes, se iban transformando en un higo hasta que tomaban su color y todo y me llamaba eso, la atención eso, el proceso de cómo sale, de cómo crece, de cómo está chiquito luego se hace grande y yo recuerdo que me gustaba mucho agarrarlos, tocarlos y no me aguantaba las ganas y terminaba cortándolos, a veces que estaban todavía tiernitas las frutitas, pero las cortaba y luego pues a probarlas, ¿no? Para ver a qué sabían y así, inclusive también las florecitas, veía una florecita de un color que me llamara la atención y la cortaba y la mordisqueaba para ver a qué sabía, ¿no? Y mamá se enojaba de que yo mordisqueaba sus plantas y acababa con su huerto porque estaba cortando yo todos los frutitos de lo que ella había sembrado. Y me decía, cuando era niña, me decía, no les enseñes el dedo, no los toques, porque si los tocas ya no crecen, se enojan y pues ya no va a salir la frutita. Entonces pues
Yo a veces que me aguantaba las ganas, pero la verdad es que no siempre me aguantaba las ganas y te digo que las terminaba cortando. Mi mamá cuidaba mucho ese huertito, mamá cuidaba sus plantitas, le encantaba ver sus frutos, ver sus macetitas, y aún a la fecha ya pues se fue construyendo la casa y ese jardincito que teníamos pues ya se ocupó para otra cosa, ya no hay jardincito, pero mi mamá sigue plantando sus florecitas en botes. De esos botes de pintura, pues ahí los ves en la azotea, y mi mamá, con ese mismo gusto que hace muchos años, todavía sigue sembrando, a lo mejor ya no los grandes árboles del higo, del aguacate, del durazno, pero sí sigue sembrando jitomatitos, tomatitos, chilitos, cebollas, y lo que más se le da son los jitomates. Entonces, cuando mi mamá pone su semillita ahí en el bote y ve cómo van haciendo la plantita, la verdad es que se emociona mucho. Y luego también cuando van saliendo los tomatitos, que son así unas bolitas verdes y van haciéndose grandes, rojas, la verdad es que mi mamá cuida mucho esos tomatitos, esos jitomates. Y cuando hay veces que hace frío, les pone como una mantita para que no les caiga pues mucho el frío. O sea, cuida mucho ese fruto, esa plantita. Cuando ya va creciendo el jitomatito, y vemos que ya está rojo y que ya la plantita van colgando un montón de jitomatitos rojos que ya están grandes, están rojitos, están pesados, pues mi mamá se súper emociona y se alegra mucho cuando ya es hora de cortarlos. Y yo la veo así con una emoción, con una alegría de ver cómo esa siembra, cómo eso que sembró, cómo aquella plantita que cuidó, pues hoy tiene un fruto. Hoy le da a lo mejor un jitomatito para hacer su salsa o para, pues, no sé, hacer su comida, ¿no? Y se siente muy satisfecha. Y me doy cuenta de que absolutamente todas las personas siempre estamos sembrando. Al igual que mamá estaba sembrando esos jitomates, todas las personas sembramos en todo momento, siempre. ¿Cómo sembramos? Pues sembramos a lo mejor en las actitudes que nosotros tenemos hacia la vida, hacia las personas. Estamos sembrando pensamientos positivos en alguien más, estamos sembrando amistades, sembramos a lo mejor cosas buenas, confianza en alguien más, pero también sembramos cosas malas. A veces sembramos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, rencor, miedos, dudas, egoísmos, odios, y estamos sembrando en las personas también, porque muchas veces nosotros tenemos un rencor o tenemos algún sentimiento negativo y eso lo vamos transmitiendo. A lo mejor un ejemplo, ¿no? Las parejas que se divorcian, pues a lo mejor la mujer tiene un sentimiento de frustración, de rencor respecto de su esposo, y desgraciadamente ese sentimiento lo va sembrando a través de sus hijos, diciéndole, no, pues es que tu papá no quiere verte, tu papá no nos da para el gasto. O sea, ese tipo de sentimientos también se transmiten, también se siembran en los corazones de alguien más, y también de forma positiva, ¿no? O sea, uno, pues el simple hecho de platicar con alguien, ya vas intercambiando ideas, intercambiando pensamientos, y tú también vas sembrando cosas positivas en la gente. Cuando le hablas de la esperanza, de la vida, del amor, de lo hermoso que es Dios, también siembras en esas personas esa semilla de alegría, de esperanza, de entusiasmo. Entonces, todos sembramos siempre. No hay alguien que diga, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que dar, yo soy demasiado pobre, o yo no doy nada, yo no siembro nada. Todos absolutamente sembramos. Solamente hay que ver qué tipo de semillas estamos sembrando. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis, si me acompañas, 1:11, dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Fíjate, esta palabra nos está diciendo
que todos tenemos distintos dones, distintas cualidades, y así como hay un montón de plantitas, variedad de plantas infinitas, variedad de frutos, variedad de árboles, así somos nosotros como personas. Todos tenemos diferentes personalidades, diferentes cualidades, diferentes características, diferentes necesidades, todos somos distintos, pero todos llevamos una semilla en nuestro interior. Todos tenemos esa cualidad de dar un fruto y fuimos llamados desde el principio a dar fruto, a ser esa semilla que germina, esa semilla que genera algo positivo, esa semilla que da un buen fruto, y ese mismo fruto podemos llevarlo a otros lugares. Cuando te estaba comentando ahorita de mi mamá que le gusta mucho plantar jitomatitos, a veces me doy cuenta, como ella los planta en un botecito ahí en la azotea, que de repente salen brotes así de otros jitomatitos en otros botes que están cercanos a este. Y digo, wow, o sea, mi mamá a lo mejor no lo sembró. Por su mano, la segunda plantita de jitomate no lo sembró, sino que fue como esa semillita que a lo mejor la brincó o a lo mejor el viento la arrastró, no lo sé, pero sale en otro lugar donde la mano del hombre pues a lo mejor no intervino de un primer momento. Entonces, muchas veces esas semillas se esparcen y a lo mejor pues es sin que nosotros hagamos algo, sin que nosotros estemos ahí cuidando, pero siempre es importante que esa semilla, o sea, cuidar que esa semilla sea de un buen fruto. Y así es Dios, o sea, Dios, nosotros como somos esas semillas que dan fruto, Dios también hace que esa semilla se vaya regando, que esa semilla se vaya extendiendo, que esa semilla vaya de otro lugar, a otros lugares, a lugares que a lo mejor nosotros no pensábamos en un primer momento. Y si me acompañas también en la palabra, dice Juan 15:16 lo siguiente: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, qué increíble palabra nos está diciendo aquí el Señor Jesús, que Él nos escogió a nosotros no lo escogimos a Él, y que nos ha puesto para llevar fruto, para que vayamos a las naciones, para que vayamos a la familia, para que vayamos a las calles, a los vecinos, al trabajo, a los amigos, con todo el mundo, para que llevemos ese fruto, esa palabra de amor, esa palabra de misericordia, esa palabra de fe, y llevemos esa semilla a los corazones de la gente. Y nos ha encomendado esa misión de llevar fruto. Y a veces decimos, bueno, pues es que yo ya no puedo caminar, o yo ya no salgo mucho, o yo ya no puedo a lo mejor hacer muchas cosas para llevar la palabra, tal vez ya lo hice, a lo mejor ahorita ya nada más me queda estar aquí esperando. Pero pues en donde quiera que estemos, nosotros somos esa semilla, y a lo mejor la gente puede venir a ti. La gente se puede acercar a ti, no es necesario que tú vayas y que estés yendo a otros lugares, sino simplemente la propia familia que se acerca contigo a contarte un problema, a contarte una necesidad, un amigo, alguien que tú lo veas en el lugar donde estés, ya sea en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estés, pues se puede acercar a ti alguien. O de la misma manera, tú también te podrías acercar a ti, y esa persona, al momento de escucharte, al momento de escuchar tu testimonio, se lleva consigo en su corazón esa palabra de fe que tú le puedas dar, esa semilla de amor que tú puedas sembrar en su corazón, esas palabras de aliento, esas palabras de esperanza, y tal vez esa persona que estaba necesitada de un consejo, de un abrazo, pues pueda atesorar esa semilla, y no sabes si esa semilla va a hacer que su vida cambie o que mejore un poquito. Y tal vez esta persona a quien tú le compartiste del amor de Dios, a quien tú le compartiste la palabra de Dios, esa persona también va a tratar de compartirlo
a sus amigos, a su familia, a la gente que le rodea. Y así sucesivamente se va a hacer una cadenita, una cadena de amor, una cadena de fe, una cadena de esperanza, pero es todo por la semilla que tú ya tienes en tu corazón depositada por parte de Dios. Entonces esa semilla, así como el jitomatito que pues tal vez el viento o brincó a otra macetita, igual la palabra del Señor de tu corazón va a nacer, va a brotar fruto y va a caer semillita en el corazón de alguien más, y de ese alguien más nuevamente va a abrir su corazón hacia otras personas y se va a ir esa semillita reproduciendo en la vida de todas las personas. Y es así como trabaja el Señor, de una manera que a veces nosotros no sabemos y que igual no es con nuestra propia mano, sino que es el Espíritu de Dios el que mueve los corazones, el que cambia, el que transforma, y es el que hace la obra. Nosotros no necesitamos mucho, solamente nos decía la palabra es tener esa semilla y dar fruto. Pero pues ¿cómo podemos dar fruto, no? Si a veces pues nuestra semilla pensamos que está seca, que está marchita, y la verdad hay gente que dice, yo no tengo nada que dar, yo soy demasiado humilde, demasiado pobre, o a lo mejor yo en estos momentos estoy pasando por situaciones difíciles, emocionalmente, financieramente, y no tengo mucho que dar. ¿Qué de positivo voy a dar a alguien más? Si al contrario, yo misma tengo una necesidad. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que pues nosotros confiemos en Él, porque todos, como te decía en un principio, todos tenemos absolutamente algo que dar, por muy pequeño que sea, tenemos algo que dar. En la Biblia hay ejemplos, y lo hemos sabido de historias de las viudas, ¿no? Está la historia de la viuda que dio todo lo que tenía en la ofrenda, y pues se quedó sin nada, sin importar si el día de mañana tendría algo que comer, no tendría que comer, si Dios le iba a sustentar o no, sino que ella ofrendó todo, absolutamente todo lo que tenía. También está el ejemplo de la viuda que alimentó a Elías, que ella solamente tenía pues muy poquita harina, muy poquito aceite, y que pues, Elías le dice, oye, pues hazme una torta. Y ella dice, oye, pues es que pues yo la poca harina que tengo, pues lo pensaba hacer una torta, hacer comida para mi hijo y para mí, ya después dejarnos morir. Pero ella fue obediente, ella lo que hizo fue pues darle primero a Elías de ese alimento que preparó. Y de verdad que la palabra de Dios dice que esa mujer que no tuvo hambre en esos años que había sequía, que no producía nada la tierra, Dios la sustentó, Dios no la dejó sola, pero fue porque ella fue capaz de desprenderse de lo único que tenía, tal vez poquita harina, poquito aceite, y lo dio, o sea, se lo dio el profeta sin decir nada más. Entonces, debemos de confiar en Dios. También está la otra historia de una viuda, y todos igual la recordamos, que pues estaba endeudada, su esposo la dejó endeudada y que ya se iban a llevar a sus hijos, y que lo único que tenía era aceite, ¿no? Y que pues igual el profeta le dice, ¿sabes qué? Pues consigue todas las tinajas que puedas de aceite, y esta mujer consiguió con las vecinas, pidió prestado, y pues todas las tinajas fueron llenadas, y que con lo que vendió de ese aceite pues pudo pagar sus deudas. Entonces vemos cómo la mano de Dios siempre está con nosotros, y aunque estemos pasando por un momento difícil, aunque como te decía, pensemos, ¿qué puedo dar yo si no tengo nada, si nada más tengo un puño de harina, si nada más tengo un poco de aceite, si es más, solamente tengo una pequeña moneda y eso es lo único con lo que cuento? Pero para Dios, pues eso no es un impedimento para poder bendecirte, porque si tú te desprendes de lo que tienes, si tú das con fe, si tú das con amor, de verdad que Dios te sostiene. Dios no es pobre, Dios no anda contando ahí los dineros o pensando preocupado, ¿con qué voy a bendecir a mi pueblo? Dios es dueño de todo, es dueño de la existencia, es dueño del oro, es dueño de la plata, es dueño de todo lo creado. Y si tú como hijo suyo, como pueblo suyo, o sea, como un padre, ¿no? O sea, es capaz de dar todo, de desprenderse, de dar todo por sus hijos, pues cuánto más nuestro Padre, ¿no? Que es dueño de todo, que nos va a dar todo lo que necesitemos.
¿Por qué? Porque estamos sembrando con amor, estamos sembrando con fe, con esperanza en su reino. Y a veces, aunque nosotros nos encontremos en una situación pues difícil y que pensamos que no podemos ayudar, Dios nos bendice. Y a lo mejor nos utiliza como ese canal para poder bendecir a alguien más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no tenemos fe. No tenemos fe en que Dios va a suplir nuestras necesidades, porque estamos más estresados y más nerviosos pensando, híjole, es que no me alcanza, no sé si voy a llegar a la quincena, o no sé si con esto poco que tengo voy a poder sobrevivir, o a lo mejor, no sé, pues en la cuestión de la salud, es que no puedo ir, no puedo hacer nada porque me siento mal, me siento enferma. Pero como te decía, nosotros debemos de sembrar con fe en el reino de Dios, porque Dios no se queda con nada. Dios hace que el dinero te rinda, y nosotros a veces, por esa desconfianza, por esas dudas, dejamos de dar y ponemos nuestra confianza en la situación, en el problema, en la enfermedad, en cualquier situación que estemos pasando, y nos volvemos como una higuera estéril. Por favor, me gustaría que abrieras tu Biblia en Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús nos está relatando que en esta comparativa que hace, que tuvo una necesidad. Entonces, nosotros como seres humanos en todo momento vamos a tener necesidades y vamos a estar pasando por procesos. A veces que estamos en un buen momento en nuestra economía, en nuestra salud, en la familia, emocionalmente, pero hay veces que como seres humanos también pues viene pues a la mejor escasez, o llega una enfermedad, o llega algo a nuestra vida. Y aquí la parábola nos habla de que él tenía una necesidad, y nosotros vemos en el trabajo, en la casa, personas que tienen necesidades, y no solamente son económicas, porque cuando nos hablan de una necesidad, a nuestra mente siempre llega primero dinero, economía, no tengo que dar, no tengo dinero para dar. Pero hay veces que hay gente que solamente necesita que la escuchen, gente que necesita desahogarse, gente que necesita hablar, gente que necesita un abrazo, porque es más, su situación o su emoción es tan fuerte que no quiere ni siquiera hablar. Lo único que necesita es un abrazo que lo haga sentir que hay esperanza. Y vemos a mucha gente con necesidades en la calle, vemos gente con necesidades en el trabajo, y muchas veces cerramos los ojos ante la necesidad de las personas. No queremos ver el dolor de los demás, no queremos ver el sufrimiento de los demás, y nos hacemos como si no viéramos. Desgraciadamente estamos viviendo así. No queremos ver lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque no queremos inmiscuirnos a lo mejor en algo que nos va a quitar tiempo, en algo que pues vamos a tener que decir, bueno, pues toma, te doy. Y mejor preferimos hacernos como que no vemos. Preferimos no escuchar los problemas de los demás. Total, yo ya tengo muchos problemas en mi vida como para escuchar a alguien más, pues la verdad es que ahorita no estoy en condiciones de ayudar. Y cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro oído cuando nos dicen hay que dar, o cuando nuestro mismo espíritu nos dice da tu tiempo, da tu apoyo, da tus palabras de aliento, da algo que tengas tú. Preferimos decir, bueno, pues no tengo, no me va a alcanzar, pues el tiempo la verdad es que tampoco lo tengo. Entonces no satisfacemos la necesidad de la gente. Y aquí como te decía, nos habla de una persona que tenía una necesidad, tenía hambre, y que Jesús vio en el camino la oportunidad de saciar ese hambre, y ve esa higuera.
¿Y cómo son los higos? No sé si tú en tu casa o alguna vez has visto un arbolito de higos. Son frondosos, tienen unas hojas muy grandes, verdes, hermosas y son muy vastas, se extienden las hojotas así. Y Dios dice, Jesús dice que vio esa higuera y se acercó a ella, pensando que así cubriría su necesidad. Pero ¿qué crees? Que no encontró nada, no halló ningún fruto en ella. Y nosotros a veces como pueblo de Dios somos así, porque esa higuera representa el pueblo de Dios. A veces un pueblo demasiado ostentoso, a lo mejor demasiado frondoso, se ve que estamos felices, representamos pues esa higuera verde y bien sembrada, pero muchas veces es vanidad, porque estamos vacíos por dentro y solamente lo que hay en nuestra apariencia, lo que hay en nuestro exterior se ve verde, se ve vivo, pero en realidad no llevamos fruto, no llevamos nada. Entonces Jesús dice que porque no encontró nada en esa higuera, que le dijo, ¿sabes qué? No vas a dar fruto, y que esa higuera se secó. Como te decía, a veces estamos huecos de generosidad, de paciencia, no tenemos ese fruto de amor, de esperanza, no damos nada, solamente esa apariencia, y nos vanagloriamos diciendo, tal vez, yo ayudo, yo doy, yo ofrendo, pero solamente son palabras huecas, porque Dios pesa los corazones de las personas, Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros y sabe quién da por amor, sabe quién da por movido por el Espíritu Santo, y también sabe quién da solamente por aparentar ser ese árbol, esa higuera frondosa. Y si me acompañas en Mateo 25, 31 a 40, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En los siguientes versículos del 41 al 46 habla respecto de los que separó a la izquierda, de los que no dieron fruto, de los que no ayudaron, de los que se hicieron los que no vieron. Y les dijo que por cuanto no ayudaron, los separó de la presencia de Dios. Y como dice también en la palabra en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. En esta palabra, pues en particular nos hace reflexionar, como veíamos en el versículo inicial de Apocalipsis 22:12, que cuando venga Cristo, y pues va a venir con recompensas, con galardones para cada uno de nosotros según sea el fruto que hayamos tenido, según sea nuestra obra. No necesitamos dar económicamente, todos tenemos algo que dar, y Jesús es el único que puede hacer que podamos dar. Jesús nos dice en su palabra que nosotros debemos de permanecer en Él. Nos lo dice en Juan 15:4 al 6. Dice que permanezcamos en Él, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en Él.
nos dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todos tenemos que dar, todos tenemos algo para bendecir, pero debemos de llevar ese fruto en Dios, no en nuestras propias intenciones, no en nuestras propias manos, no en nuestras propias ideas. Nosotros debemos de permanecer en Jesús, debemos de permanecer en Él. Como te decía, Dios conoce nuestras intenciones y solamente Él es capaz de cambiar nuestro corazón. Si nuestro corazón hoy a lo mejor está seco, si en nuestro corazón a lo mejor no hay una semilla, sabemos que que juntos con Él y permaneciendo en Él, nosotros podemos llevar ese fruto, porque solos no podemos hacerlo. Nosotros necesitamos de Él, de su Espíritu Santo, y ese es el punto importante, es permanecer en el amor, permanecer en la misericordia, permanecer en la generosidad de Dios, para que Él pueda transformar nuestras vidas, nuestra economía, nuestra salud, nuestras emociones, todo lo que tengamos, que podamos sembrar, que podamos dar, que podamos llevar esa semilla a otras personas, pero debemos de permanecer unidos al Padre, porque todos necesitamos de alguien y todos tenemos para dar. No nos cansemos de dar, porque hay veces que no vemos que crezca esa semilla, no vemos que nuestra economía crezca, no vemos que lo que a lo mejor sembramos ayer esté dando frutos, pero seguramente esa semilla está siendo transformada en ese proceso. Hay veces que no vemos las cosas de forma inmediata, pero te aseguro que si permaneces en Dios, Dios está haciendo la obra, y el día de mañana vas a ver esa semilla, cómo sale, cómo va germinando, cómo sale la plantita, y así como el jitomatito de mamá que de repente salió en otro bote, verás cómo Dios va haciendo que cambien las cosas en ti, cómo ese fruto se va a dar en tu vida. Vas a ver cómo Dios va a cambiar y va a transformar todo en ti, porque lo que no ves hoy, verás esos frutos el día de mañana. Solamente confía en Dios y siembra con fe. La palabra de Dios también dice que el Señor presta al pobre, y el bien que ha hecho Él se lo volverá a pagar. Y el Señor te va a bendecir y te va a multiplicar con mucho más. Pero no te canses de sembrar. Siembra con fe, siembra con amor. Y el Señor pues nos invita en esta tarde, en esta hora, para que pongamos nuestra confianza en Él, de que no importa lo que tengas en tu mano, tú da y Él te multiplicará y te bendecirá. Siembra en el reino de Dios, siembra con amor. Gracias le damos a Dios por esta palabra, y te pido que me acompañes a hacer una oración para cerrar con este tiempo. Señor hermoso, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has traído. Bendito Dios, sabemos que tú vienes, Padre, para recompensar a cada uno según su obra, según los frutos que haya dado, mi Dios. Te pedimos, Padre, que si hay necesidades en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, tú suplas todas las necesidades, mi Dios. Aunque no veamos el día de hoy tal vez ese fruto, mi Dios, sabemos que tú lo tienes preparado y que tú estás haciendo que crezca ese fruto y que se multiplique. Mi Dios, bendice los hogares de todas las familias, Padre, de todos los hermanos, de toda la gente, mi Dios. Sabemos que en ti hay vida, y que si permanecemos en ti, en tu palabra, en tu corazón, en tus propósitos, alineados a ti, mi Dios, tú harás que llevemos esos frutos. Tal vez ahorita no lo veamos, pero tú ya lo tienes reservado, Señor. Ya tienes un lugar preparado en tu reino para cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a ser ese pueblo tuyo que dé con generosidad, que dé con amor, que dé con fe, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, que tu bendición sea para todos nosotros. Te damos gracias por tu amor y por el sacrificio, Padre, de tu Hijo, de que diste a tu Hijo Jesús en aquella cruz para salvarnos, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, y síguete conectando en las futuras transmisiones. Dios te bendiga. Hasta luego.